Radio Bemba Veracruz presenta. Muy buenas tardes, amigos de Radio Bemba Veracruz, bienvenidos a esta sesión llamada Trabajando Ando, en el cual vamos a retomarla de nuevo con una labor en el cual nunca se había visto antes aquí en Radio Bemba, que es ser mimo por un día. Y aquí tenemos un experto para hablar de este tema, el Mimo Peque. Hola, ¿cómo estás, Mimo? Buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, perfecto. Antes de empezar de la labor, quisiera preguntarte acerca de la cuestión de cuánto llevas haciendo esto. Vengo de trayectoria, tengo 14 años trabajando de mimo y trabajando, enseñando a reír. Tengo 9 años trabajando en la calle, callejero. ¿Cómo salió esta inquietud de hacer este tipo de labor? Bueno, mi primera experiencia, mi primer día hace 14 años, estuve con mi hija y la trayectoria fue constantemente donde yo trabajaba en un colegio. Me dijo la maestra, oye, tú tienes un talento para ser payaso, pero después tomé decisión de hacer mimo porque mimo no hay aquí en Veracruz. Okay. En esta cuestión de ser mimo, ¿qué es lo más difícil aquí en esta labor? Bueno, lo más difícil es interactuar con la gente, pues que se rían conmigo. Eso es lo más frecuente de aquí. Ahora en esta cuestión, ¿cuánto es lo que un de mimo es lo que llega sacando en un día elaborado? Bueno, dependiendo también. Si viene una persona me puede dar 50 pesos, 100 pesos, hasta 300 pesos. No es todos los días, pero pues ni modo. A veces me dan 50 centavos, un peso, a veces no tienen y no pasa nada. El chiste es hacer reír a la gente. Perfecto, ahora viene lo siguiente, ¿de qué es lo que más disfrutas de hacer esta labor? Amo mi trabajo, amo mi personaje Mimo Peque Show y es una felicidad. Muy, muy padre hacer el arte de mimo. Okay. Ahora, ¿tú crees que yo podría hacerlo? Vamos a intentarlo, pues si lo vamos a intentar. Vamos a ver dentro de un momento si yo voy a poder hacer esta labor, pero después de un breve mensaje. Ahorita regresamos. Ok. Como pueden ver, ya tengo completado el primer paso, que es la base. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Mimo? Bueno, el siguiente paso es delinear el contorno de tu rostro, de ahí los labios para echarte la pintura roja. Perfecto, vamos al paso 2.
Bueno, ya acabamos el segundo proceso. Ahora, ¿cuál es el último paso? O bueno, o si faltan otros pasos. Bueno, el tercer paso es sellar el maquillaje. ¿Cómo sellamos el maquillaje? Con talco. Vamos a maquillar con talco, se echa el talco y se queda estático el maquillaje. Perfecto, así que vamos al tercer paso. Y como podemos ver, aquí acabamos ya el tercer paso y ahora viene el último paso, por lo que me explica el mismo Peque. ¿Y cuál es este paso, Mimo? Es el lineamiento de color negro y tus chapitas y quedas mimo de callejero. Perfecto, ya estamos a punto de ser un mimo urbano. Vamos al cuarto proceso y último. Y en este momento, como podrán ver, ya estoy caracterizado como un mimo. Ahora soy el mimo André de Radio Bemba Veracruz. Ahora falta algo muy importante. Quiero que el mimo Peque me dé un curso básico de cómo ser un mimo urbano antes de presentar mi examen final. Y quiero que me des unos tips acerca de esta cuestión. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Bueno, primero vamos a ver si pasas el examen. Primero vamos a ver qué pasa el examen aquí en el semáforo de Costa Verde y Juan Pablo. Y ahorita te enseñamos qué es un mimo arte callejero y si pasas te califico. Perfecto, esperemos cumplir la prueba. Ahora vamos a agarrar y hacer todo lo posible para pasar el examen.
Bueno, como podrán ver, estos fueron mi acto, mi pequeños 5 minutos haciendo el arte del mimo urbano en este pequeño crucero. Pero quiero ver qué calificación me da, maestro. Bueno, no soy maestro, pero soy el mimo y te doy calificación 8.5 por ser primera vez aquí en el crucero de Costa Verde y Juan Pablo II. 8.5, obviamente te falta mucha experiencia, pero 8.5 te doy la calificación. Y bueno, ¿y cómo viste mi desarrollo en ese aspecto? No es fácil, y veo que sí te interactuaste con la gente, no te dio pena, no te dio nervios, y sí, por eso te doy la calificación esa. Perfecto, para finalizar, ¿no podrías dejar tus redes sociales y tu número para que te contacten? Porque supongo que ha de ser también shows privados, ¿no? Así es, mire, mi contacto es payaso chilpayita, cachiporre, mimo peque, así como dice mimo peque, 2294052413. También hago show en fiestas infantiles, caravanas, ahorita está de moda son las caravanas, y también hago show de adultos y entrega de regalos. Bueno, pues eso es todo por la sesión de Trabajando Ando. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Radio Memba Veracruz. Y pues bueno, muchísimas gracias Mimo por dejarnos de hacer este pequeño acto contigo. Y pues agradecemos esta participación. No, gracias a ti, gracias a Radio Memba, a Domingo Lucas y André, para hacer un poco de espacio y lo que es el arte callejero, el Mimo Peque Show. Muchísimas gracias, hasta la próxima.